compañeros, a continuación les presentaremos el otro tema y ejercicio que es de cálculo de centroides. Bueno, para empezar tenemos que calcular el centroide de una figura irregular. Como es una figura irregular, se empieza por formar figuras regulares. Como aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X, vamos a trazar una línea aquí. Entonces tenemos ahora aquí abajo un triángulo y acá arriba tenemos un cuadrado, pero si lo volvemos a dividir, entonces ya nos queda un cuadrado y dos triángulos. Para hacer el cálculo del centroide tenemos que hacer una tabla donde calculemos el área, las coordenadas del eje X, las coordenadas del eje Y el cálculo del área entre XA y YA. Entonces, para el cuadrado, primero empezaremos por calcular el área del cuadrado. Entonces, sabemos que el área del cuadrado tenemos que es 6 y 6, tiene 6 de base y 6 de altura. Entonces, para calcular el área es base por altura. Entonces, 6 por 6 son 36. Entonces, el centroide del cuadrado es igual a la altura entre 2, base entre 2. Entonces tendríamos algo así. Y como la altura son 6, entonces partimos con 3. Entonces estamos a la mitad. Como son 6 entre 2 son 3. Y de altura igual, son 6 entre 2, igual nos van a dar 3 y nos queda por aquí. Entonces el centroide de la figura del cuadrado es 3,3 y este es el centroide. Entonces, para calcular el área, bueno, tenemos que ya es 36. En el eje X colocamos, se supone que este es el punto en el origen. Como son 6 pulgadas y 6 entre 2 son 3, entonces el 3 en el eje X está localizado en el punto 3 y en el eje Y está igualmente localizado en el punto 3. Entonces, para calcular XA tenemos que multiplicar lo que son los 3 por los 36 y eso nos dan 108. Entonces, YA lo calculamos por 3, igual 3 por 36 y dan 108. Ahora, para localizar el centroide del triángulo que tenemos acá, dividimos, bueno, sabemos que la fórmula es base por altura sobre 2. Entonces tenemos que la base de nuestro triángulo vale 3, por lo mismo de que ya estamos acá. Sabemos que es si lo juntamos se forma un triángulo, entonces tenemos que la base tiene 3 y la altura tiene 6, porque son los que tenemos acá. Entonces base 3 por 6 entre 2, entonces serían 18 entre 2 y tenemos que el área es igual a 9. Entonces el punto está localizado entre 3. Ahora tenemos que dividir entre 3. Entonces es H entre 3, B entre 3. Y entonces localizamos un tercio de cada uno. Entonces dividimos el triángulo entre 3. Y de aquí hacia arriba también entre 3. Tenemos un tercio y un tercio. Entonces tenemos que el centroide de este triángulo está en el punto, en un tercio y un tercio. Entonces si aquí teníamos del punto 0 al punto del término del cuadrado tenemos 6, entonces más 1 serían 7. Entonces el punto está localizado en el eje X a 7 y a 2 en el punto Y, porque 6 entre 3 dan 2, entonces por eso está en 2. Entonces ahora multiplicamos. 7 por 9 son 63 y 2 por 9 son 18. Entonces para el último triángulo que tenemos
multiplicamos tenemos un triángulo de esta manera y tenemos aquí 6 y tenemos aquí 9. Entonces tenemos nuevamente lo mismo. Ahí nos van a dar las coordenadas de nuestro punto, de nuestro centroide. Entonces sabemos que el área es igual a base por altura entre 2 y tenemos que es 9 por 6 entre 2. Entonces tenemos que 54 entre 2 y dan 27. Entonces acá tenemos que es 27. Para calcular, entonces ya tenemos aquí 2, 4, dividimos aquí 3 para formar un tercio. Y volvemos a ver que aquí tenemos esto. Y entonces dividimos los 9 entre 3. Y tenemos algo más o menos así. Entonces tenemos que el centroide de esta figura está localizado en este punto, en un tercio hacia acá y un tercio hacia abajo. Entonces vamos a localizar aquí en el eje X. Entonces tenemos que estar localizado en 6. El centroide está localizado en el punto 6 y para el eje Y está localizado en el eje -2, ya que ya va hacia abajo la recta. Entonces vamos a multiplicar. 6 por 27 son 162 y -2 por 27 son -54. Entonces, para localizar el centroide de nuestra figura irregular, tenemos que sumar las áreas del área de XA y de YA. Entonces la suma de 36 más 9 más 27 son 72 y la suma de estos tres factores son 333 y la del punto Y por A son 72. Entonces tenemos unas fórmulas para calcular el centroide de nuestra figura. Para el eje X es igual a la sumatoria de X por A entre la sumatoria de las áreas. Entonces tenemos que XA son 333 entre la sumatoria del área, que son 72, y tenemos que son 4.63 pulgadas. Entonces para el eje Y, para localizar el punto en el eje Y, tenemos la sumatoria de YA entre la sumatoria de las áreas. Entonces tenemos que la sumatoria son 72 entre 72 que tenemos en la sumatoria de las áreas. Entonces nos da igual a 1. Entonces las coordenadas nos quedan en 4.63 para el eje X y 1 para el eje Y. Y todo esto está en pulgadas. Entonces ya localizamos acá. Dijimos que 4.63 en el eje X. Si hasta aquí tenemos 3, 5 sería más o menos por aquí. Entonces sería por aquí y 1 lo tenemos aproximadamente aquí. Entonces este sería nuestro centroide. Son 4.63, 1. Y ese es el centroide de nuestra figura irregular. Bueno, compañeros, eso sería todo y nos vemos en el próximo video.